Que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a la escuela dominical que vamos a estar viendo en esta semana. Estamos en el tema del trimestre, una redención de poder. Amén. Y hoy es el estudio bíblico número 5 que tiene como título Dios respalda a los que llaman. Y si usted no tiene su expositor, la base la vamos a estar encontrando en el libro de Éxodos capítulo 3, los versículos del 11 hasta el 22. Y nos dice el pensamiento central que tarde o temprano todo sistema de opresión tiene que enfrentar la justicia de Dios. Y el texto áureo está en Éxodo capítulo 3 y el versículo 14, donde nos dice que respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y siempre sabemos que toda clase tiene 3 objetivos para alcanzar, amén. Y el número 1, que con esta clase podamos conocer las implicaciones que tenía la misión que Dios le había dado a Moisés. Y el número 2, aprender de las dificultades que Moisés iba a enfrentar en su tarea. Y el último, reconocer la presencia de Dios en sus vidas. Amén. Vamos a orar antes de comenzar. Te damos gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra todos juntos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú preparando nuestra mente, nuestro corazón, y que seas tú ayudándonos, Padre, que a través de este estudio podamos ser edificados, Señor, y que podamos entender cuánto tú nos amas, Señor, y cómo lo que podamos aprender de la vida de Moisés, Señor, el llamado que tú hiciste a su vida, y que eso nos pueda alentar y que nos pueda motivar, Señor, a seguirte alabando, a seguirte sirviendo, Señor Jesús, y a darte toda la honra y toda la gloria a ti, Padre. Te pido que bendigas y fortalezcas a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a estarnos encontrando la base en el libro de Éxodos, el capítulo 3, y vamos a estar viendo los versículos conforme vayamos desarrollando la clase. Amén. Y así para que usted vaya y busque en su Biblia capítulo 3 de Éxodo, y vamos a estar viendo desde el 11 hasta el 20, desde el 11 hasta el 22. Amén. Y nos dice la introducción que en el estudio que vamos a estar viendo hoy, mis hermanos, vamos a estar analizando, vamos a estar resaltando algunos puntos que son muy, muy importantes, muy fundamentales, los cuales nos van a ayudar a poder tener una mejor comprensión sobre el llamamiento que Dios le hizo a Moisés. Amén. Todo lo que Dios le dice a Moisés en estos versículos de Éxodo 3, del 13 al 22, todo lo que Dios le dijo era profético. Que todo lo que pasaría, Dios ya lo conocía con anticipación. Y con todas esas revelaciones proféticas, lo que Dios estaba haciendo es reafirmarle a Moisés, su siervo, la importancia de esa misión y que Dios tenía para con su vida, y de esa majestad única de ese ser supremo que se le había aparecido en esa zarza ardiente que dice que no se consumía. Amén. Moisés, vimos que él reconoce rápidamente, inmediatamente, lo grande, ¿verdad?, la magnitud de esta labor al que Dios le está asignando, que Dios le tenía por hacer. Y ya que no era algo fácil, porque primero tenía que ir y convencer a los líderes de Israel que Dios lo había llamado, amén, que Dios lo había llamado para sacar a toda esa nación grande, que dice que eran más de 2 millones de personas. Entre ellas incluía mujeres, ancianos, niños,
y sacar a toda esa gran nación y llevarla, dice, por un lugar desconocido, un lugar desértico, un lugar que era un camino muy poco acogedor. Además, vemos que él tiene este desafío, ¿verdad? De ir y presentarse ante este monarca mundial, al faraón, al que era más poderoso de ese entonces, tener que presentarse delante de él y además de esta misión de ir y sacar a todas estas personas, toda esta nación a cualquier costo, amén, y poder enfrentar aún naciones que eran enemigas para poder poseer esa tierra que no conocían, pero que era verdaderamente un gran desafío para Moisés. Pero vamos a ver que Dios ya le había prometido que iba a estar con él, amén, para que pudiera llevar a cabo todo lo que se le estaba indicando hasta haber cumplida esa misión en la vida de las personas. Hasta cumplir esa misión, la presencia de nuestro Señor le acompañaría siempre. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver que Moisés, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Como cuando vamos a salir a algún lugar de vacaciones, unos días antes o meses antes, planeamos las cosas que vamos a hacer en ese lugar, la ropa que vamos a usar, el presupuesto que vamos a gastar, todas las cosas que vamos a hacer, las actividades. Mas, sin embargo, vemos aquí que Moisés no podía hacer eso, sino que él solamente tenía que confiar plenamente en Dios, amén, en dejarse guiar por él y solamente hacer lo que él estaba indicando. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver el punto número 1, donde dice que Moisés anticipa un problema. Y el inciso A dice, desea saber el nombre de Dios. Y para ello vamos a ver el verso 13, donde dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué le responderé? Ya Dios le había asegurado a Moisés que su presencia le iba a acompañar, amén, que él estaría junto a él en todos esos encuentros que tuviera con Faraón. Pero aún así vemos aquí a Moisés que está señalando un problema, ¿verdad? Con todas estas expresiones que vemos en el verso 11, cuando él le dice a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y además que él también decía, ¿qué le diría a los ancianos de Israel si le preguntaran por el nombre del Dios que se le había aparecido? Entonces vemos que con todas estas expresiones que Moisés expresa en estos versículos, ¿verdad? De Éxodo 3, 11, 12 y 13, él estaba excusándose, amén, él estaba buscando la manera de poderse desligar de esa misión que el Señor le estaba asignando. La verdad que Moisés sentía tal preocupación acerca de todas estas preguntas que dice que los ancianos israelitas le harían. Y esta preocupación lo que en sí nos revela es que el pueblo en ese tiempo, hermanos, se encontraba influenciado por todo este politeísmo
egipcio. Es decir, que en Egipto ellos creían en varios dioses, a los cuales ellos les asociaban diferentes aspectos de la naturaleza, actividades humanas. Y entonces lo que Moisés se preocupaba, porque dice, ellos van a querer saber del Dios que se me apareció. Y ellos desearían saber cuál de los muchos dioses que eran adorados en Egipto era el que se le había aparecido a Moisés, y si en verdad valía la pena el poder confiar en él. Entonces vemos que es obvio que uno de los trabajos que Moisés tenía, hermanos, era el de ir y liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? De toda esa, de ese paganismo, de toda esa mentalidad que ellos tenían, de todas esas creencias que tenían de los diferentes dioses que había en Egipto. Era en realidad un trabajo difícil para Moisés, ¿verdad? Porque dice, que ir a liberarlos de todo ese paganismo en el que se encontraban envueltos. Y aquí, hermanos, lo que aprendemos es que cuando no hay una voz profética en medio del pueblo de Dios, es decir, alguien que enseñe la verdad, alguien que enseñe la palabra verdadera, verdad pura, sin adulterarla, alguien que la interpreta, alguien que recibe la dirección, la revelación del Señor y que hace el llamamiento al arrepentimiento. Si no hay una voz profética, si no hay alguien que es dirigida por Dios, dice que va a ser muy fácil el involucrarse con las costumbres que el mundo tiene, amén, y con los vicios religiosos. Pero bendecimos el nombre de nuestro Dios, amén, porque aún existen siervos, aún existen congregaciones donde enseñan la palabra sin adulterarla, enseñan la palabra verdadera, tal y como está en la Biblia, amén. Pero esto también sabemos que hay iglesias o hay lugares donde ya no escuchan la voz de Dios, amén, y por desgracia también el pueblo no conoce la palabra y pueden ser envueltos en el engaño haciendo lo mismo que en el mundo hacen. Así que pidámosle a Dios que tenga misericordia y que nos ayude, amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora en el punto B dice que Dios responde a Moisés. Para ello vamos a ver los versos 14 al 16. Y dice el 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Esta expresión de Dios, hermanos, al decir en este versículo, yo soy el que soy, tiene diferentes traducciones, amén. Por ejemplo, en la versión griega del Antiguo Testamento lo traducen como yo soy el que existe. La traducción árabe dice el eterno que no deja de ser. Y en el Torá lo traduce yo seré lo que seré. Y la traducción del Everett Fox lo traduce yo estaré allí, como sea, yo estaré ahí.
Entonces dicen que la versión de Reina Valera es lo que... La versión de Reina Valera usa yo soy el que soy, que hay fuertes argumentos que creen que esta es la traducción correcta. Porque en Israel, hermanos, el pueblo de Israel estaba viviendo en un ambiente politeísta en ese tiempo. Ellos conocían, ¿verdad?, todas estas deidades que eran adoradas en Egipto y la supuesta autoridad que cada una de ellas tenía, ya que cada una de ellas tenía un nombre y para ellos la identidad y el poder del Dios se encontraba en el nombre que tenían. Pero aquí vemos que el Señor le da a entender a Moisés que su identidad y poder no dependían del nombre que tenía, amén, sino de quién era él, independientemente de su nombre. Por eso le dijo, yo soy el que soy, amén. Entonces la misión que tenía Moisés aquí no era de ir y comunicarles un nombre que fuera, sino en irles y comunicar la deidad verdadera que se identificaba no tanto con un nombre, sino con todas sus obras maravillosas. Gloria a Dios. Así que hermanos, Él es el que soy. Yo soy el que soy, dice Dios, porque Él es el que suple toda nuestra necesidad. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver en el punto 2 donde nos dice que Dios le ordena que hable con los ancianos de Israel y para ello vamos a ver el 16. En el 16 nos dice: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Lo que podemos ver aquí en este versículo 16, hermanos, tiene 3 imperativos que son muy importantes. Amén. Y estos imperativos son: ve, reúne y diles. Dios les daría la palabra. Dios le daría la palabra a Moisés, lo que tenía que decirles. Amén. Que Dios los iba a sacar de Egipto, que Dios los iba a sacar de su aflicción. Y la palabra aquí, hermanos, Jehová, la palabra Jehová de traducción del tetragramatón, que son 4 letras, la Y, H, W, H. Este nombre Jehová, hermanos, nos dice que los griegos, los judíos y los judíos mesiánicos evitaban pronunciar este nombre sacrosanto porque Jehová lo pronunciaban Yahvé, pero en realidad, hermanos, para nosotros el pronunciar el nombre de Jehová, si lo hacemos si no lo sabemos pronunciar bien, lo importante es que nosotros le tengamos el respeto, amén, que lo veneremos, que cuando lo pronunciemos lo hagamos con veneración, con reverencia, recordando lo que nos dice Éxodo 27, donde nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque dice: no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Gloria a Dios. Entonces, la manera como nosotros lo pronunciemos cuando nos acercamos a Dios y pronunciamos su nombre, lo tenemos que hacer con respeto, con reverencia, con veneración. Amén. Gloria a Dios. Y
estos imperativos que Dios le dice a Moisés de ve, reúne y diles, lo que se estaba haciendo es dando inicio a un capítulo más importante de la vida de Moisés, ya que desde ese momento él ya dejaría de ser un pastor de ovejitas, amén, de las cuales ya se iba a apartar para siempre, pero para convertirse en un pastor de almas, precisamente por su carácter de pastor que simbolizaba con el cayado que Dios le puso en su mano, amén, cuando le dijo en 4:17, Éxodo 4:17, tomarás en tu mano esta vara con la cual tú harás las señales. Ahora el B dice, las naciones cananeas serían juzgadas por sus pecados. Y ahora el 17 nos dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. La lista de los pueblos que habitaban la tierra prometida eran alrededor de unas 10 naciones. Y muchos se han cuestionado el por qué estas naciones deberían de ser expulsadas, deberían de ser eliminadas, para que el pueblo de Dios tomara posesión de su territorio. Pero ¿por qué el hacer esta medida tan drástica? Algunos se preguntan. ¿Acaso Israel no podría convivir con ellos y manteniendo a su vez su independencia, su identidad? No, la respuesta es no, porque es más fácil, hermanos, que se le peguen a uno las malas costumbres. Entonces lo que Dios estaba haciendo aquí es que dándoles verdad este mandato de que tenían que exterminar todas estas naciones porque ellos estaban llevando a cabo cosas desagradables, degradantes, ¿verdad? Que Dios no estaba de acuerdo. Entonces ellos hacían prácticas que eran desagradables a los ojos de Dios, prácticas demoníacas, orgiásticas, y que asociaban con sus religiones politeístas y paganas. Y el hecho de que expulsaran todas aquellas naciones de ese territorio prometido a Israel era parte del juicio de Dios, amén, contra ellos, por ese nivel moral y espiritual del cual se habían degradado, amén, que estaban tan bajo, llevando a cabo sus cultos a demonios, como hoy en día vemos que hay muchas prácticas religiosas también. Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver al punto número 3. Aquí nos dice que hay una historia, hermanos, en Primera de Reyes, el capítulo 16, en el versículo 34. Y en su tiempo dice que, y él de Betel reedificó a Jericó, pero lo hizo, dice, a precio de dar la vida de Abiram, su hijo, su primer hijo. Ahí echó el cimiento y a precio de la vida de Segum, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun, en Josué 6:26. ¿Y qué significan estas palabras, hermanos? Que esta persona lo que hizo fue sacrificar a sus 2 hijos, colocándolos, dice, como parte de ese cimiento de la muralla y puerta de la ciudad. ¿Con qué fin? Con el fin de complacer a alguno de los muchos dioses que allí se adoraban. Y vemos que el Señor no hizo excepción, aún a pesar de que el pueblo de Israel era su pueblo amado, aún
no hizo excepción con ellos, porque vemos que Dios los castigó, ¿verdad? Por haber seguido esas religiones paganas. Y por esa causa vemos que Dios permitió que Asiria llevara cautiva al reino del norte de Israel. Aproximadamente unos 130 años después hizo que el reino del sur de Judá fuera llevado en cautiverio a Babilonia. Pero todo fue, ¿por qué? Porque siguieron todas estas tradiciones, estas religiones, estas cosas paganas, idolatría, y sabemos que Dios es un Dios celoso, Él es el único Dios, Él quiere ser el único Dios en nuestra vida, amén. Entonces, si el pueblo amado de Dios no fue la excepción, nosotros tampoco no podemos estar exentos. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver ya el punto número 3, donde nos dice que Dios envía a Moisés y los ancianos de Israel ante Faraón. Ahora dice, Dios se manifestaría poderosamente a favor de su pueblo. Y vamos a ver en el 18 y en el 19. Y el 18 nos dice que, el 18 dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Entonces aquí vemos que cuando dice Dios se manifiesta poderosamente a favor de su pueblo, vemos que cuando Moisés, su primera audiencia, ¿verdad? La primera vez que se presentó ante Faraón, no iba solo, sino que contaba con el respaldo de los ancianos de Israel. Y los ancianos de Israel, hermanos, los ancianos de Israel, nos dice aquí que los ancianos de Israel eran los de cada, de las 12 tribus, ¿verdad? De las 12 tribus eran. Entonces, vemos que ellos se presentan ante Faraón y su primera petición de ellos era un ruego al Faraón, que les concediera un permiso, ¿verdad?, a toda esta nación de 2 millones de más de 2 millones de personas, que les concediera este permiso para salir por 3 días al desierto, para sacrificar ofrendas a Jehová, para poder tener un servicio, un culto a su Dios, amén, a Dios, a nuestro Dios poderoso. Ellos vemos aquí que se presentaron ante Faraón, vinieron de una manera cortés, de una manera respetuosa ante él, sin prepotencia. Pero vemos que el problema fue que Faraón endureció primero su corazón. Es decir, que en ese momento Egipto dominaba toda la civilización humana. Faraón, vemos que él estaba lleno de orgullo, de prepotencia, ¿verdad? Y él no iba a estar dispuesta de que los hebreos se fueran por esos 3 días para ir y hacer sacrificios a Dios, porque para él no había otro Dios sino solamente él. Y con esto, hermanos, vemos que cuando dice que él cerró, ¿verdad?, su oído, él no quiso escucharlos y se endureció su corazón. Con esto nosotros lo que podemos entender es que Dios siempre nos da oportunidad al hombre, de que escuchemos de Él. Pero ¿qué pasa? Que cuando el hombre le rechaza, cuando uno como persona escoge seguir en pecado, haciendo todo lo que no le agrada a Dios, siguiendo en la maldad,
¿qué es lo que pasa? Que Dios dice que entonces lo entrega a una mente reprobada, y lo vemos aquí en la vida de Faraón, que primero dice que él se endureció su corazón, y después vemos que Dios es el que endurece su corazón, y no solamente a él, sino a sus siervos. Y por eso aquí nos dice que viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. No los escuchó. Se obstinó en pecar y fueron endurecidos sus corazones de él y de sus siervos. Dios endureció el corazón de Faraón después de que él asumió esta actitud tan equivocada, tan errónea con respecto al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver en el punto B donde nos dice: Israel hallaría gracia ante los egipcios. Y ahora nos dice aquí, más en el 19 dijo: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Ya Dios le había dejado saber a Moisés, ¿verdad?, todo lo que iba a pasar. Ya Dios tenía un plan de todo lo que iba a acontecer, porque todo esto era ya profético. Pero aún cuando Moisés, ya Dios le había dicho que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón y que no los iba a dejar ir tan fácilmente, vemos ahora aquí que Dios es el que les dice que los va a libertar con mano poderosa, amén, porque Él se iba a hacer presente con todas esas obras portentosas, maravillosas, que solamente Dios en su poder lo puede hacer. Por eso le dice aquí: yo voy a extender mi mano, voy a herir a Egipto con todas mis maravillas que voy a hacer en él, y entonces los dejará ir. Entonces el versículo 20, hermanos, contiene verdaderamente una significativa y potente verdad, ya que el pueblo de Israel sería salvo de la opresión egipcia, pero no porque el pueblo hiciera algo, no porque Israel hiciera algo para ser redimidos, no, sino que Dios, Él es el que iba a intervenir de una manera poderosa, amén. Dios extendería su mano, Él es el que iba a herir a Faraón y sus huestes, y entonces iba a poner en libertad a su pueblo. El pueblo sería salvo por gracia y no por obras. Gloria a Dios. Dices, el pueblo sería salvo por gracia, no por obras. No había nada de lo que los israelitas, ellos pudieran hacer para ser libertados, sino que ellos iban a tener esa credibilidad en ese Dios poderoso que había escogido a su siervo Moisés, ¿verdad? Y que iba a sacarlos de ese lugar y llevarlos hacia ese lugar que Él tenía preparado para ellos. Así que nosotros le damos gracias a Dios por Jesucristo, amén, porque nosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación, únicamente por gracia. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque Él extendió sus manos en el Calvario, amén, para ser crucificado, y fuimos redimidos, fuimos rescatados, fuimos otra vez unidos al Padre por su sangre preciosa, amén, gloria a Dios. Entonces vemos aquí que Jesús, Él hirió a Satanás para liberar de su territorio a todos aquellos que vendríamos después a ser un pueblo de Dios, amén, cumpliéndose así la profecía de Génesis 3:15, cuando dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya, que es Cristo. Esta, que es Cristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos ahora en el verso 21 y el 22 donde nos dice: yo le daré, dice, a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayas con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Es una prueba más en estos versículos del 21 al 22, una prueba más, hermanos, de la victoria de Dios sobre Faraón. Gloria a Dios. Vemos aquí que Dios los despojó de sus riquezas. Amén. ¿Cuánto parecido es esto a lo que Dios hizo en Cristo? Según en Colosenses 2:15, según en Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde, hermanos? En la cruz. Gloria a Dios, bendito sea Dios, porque Cristo nos hizo libres. Amén. Y dice: triunfando sobre ellos en la cruz, así como el pueblo de Israel dice que despojó a Egipto de sus riquezas. De la misma manera, Dios despojó al diablo y a sus huestes de toda esa autoridad que tenía sobre los creyentes. Vimos aquí cómo Dios, en su gracia, en su favor, lo sacó del pueblo de Egipto, lo sacó y van ahora rumbo a la tierra prometida, ¿verdad? Rumbo a ese lugar que Dios tenía preparado para ellos. De la misma manera nosotros aquí, ¿verdad? Todavía estamos en este mundo, no somos del mundo, estamos aquí de paso. Por lo tanto, no debemos de acomodarnos a todo lo que el mundo nos ofrece, sino que nuestra mirada debe de estar en ese lugar que Dios ya fue a preparar para nosotros. Que también estamos nosotros en camino a esa patria prometida, de la cual en Apocalipsis 21 y 22 nos habla. Gloria a Dios. Pues, hermanos, en este día, para resumir, vemos que hay varios puntos en esta lección de hoy, ¿verdad?, en los cuales es necesario que enfaticemos. Lo primero es que Moisés anticipó un problema, ¿verdad? Y este problema se centraba en la pregunta que los hijos de Israel le iban a hacer para saber quién era el Dios que se le había aparecido. Y según el versículo 13, Moisés le dijo al Señor que les iba a decir que el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y entonces ellos iban a preguntarle, pero ¿cuál de ellos? Así que él quería asegurarse de venir y decirles cuál era el Dios verdadero que se le había presentado. Y la razón era porque el pueblo hebreo había sido marcadamente influenciado, ¿verdad?, por todo ese politeísmo egipcio. Y la identidad del verdadero Dios se había perdido dentro de todo ese montón de dioses adorados por los egipcios. Y aquí, hermanos, nos hace una advertencia. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos perder la visión del Dios verdadero. Cuando no tenemos esa relación íntima, cuando no cultivamos nuestra relación con Dios, podríamos perder esa visión de quién es el Dios verdadero, y podríamos vernos influenciados en todos esos dioses que hay en el mundo.
Y segundo, dice que Dios se identificó diciendo, yo soy el que soy. Amén. Y con esas palabras les dio a entender a Moisés y a su pueblo que él era superior a todo nombre que se le podía dar. Así que sencillamente él es el que es. No es su nombre lo que le da la identidad, sino su identidad lo que determina el nombre con que es conocido. Amén. Dios se identificó como el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y de esta manera el Señor cumplió dos propósitos importantes. El primero, el poder dar testimonio de la vida espiritual de los antepasados de la nación a quienes Dios reconocía como sus siervos fieles. Amén. Y el otro propósito era el de enfatizar el pacto que había hecho con ellos, el de darles una tierra a sus descendientes. Y por último dice que la misión de Moisés era ir y confrontar a este monarca más poderoso que había, y la confrontación no iba a ser simplemente para negociar asuntos triviales, sino para solicitarles la salida de todas estas personas para ir a adorar en el desierto. Así que esto, hermanos, tiene tanta aplicación para nosotros como cristianos, ya que nosotros tenemos una lucha cada día, amén. Una lucha diaria contra Satanás, y la tarea de nosotros, el trabajo de nosotros es ir y arrebatarle todas esas almas que aún están atadas, amén, que están bajo su dominio de Satanás. Ese es el trabajo que tenemos nosotros, de darles el mensaje de salvación, de ir y arrebatar esas almas. Y por último dice, Israel no sería libertado con armas humanas, sino vemos que fue libertado con la gracia de Dios. Amén. Ellos no tuvieron que usar ningún arma, ninguna espada, ninguna lanza, porque su libertad fue un regalo de esa gracia divina. Así es nuestra salvación en Cristo. Sabemos que somos salvos por gracia. Gloria a Dios. Hermanos, para la siguiente semana vamos a estar viendo Moisés reconoce sus limitaciones. Entonces estudiemos Éxodo capítulo 4, los versículos del 10 al 21. Amén. Para que podamos conocer que Dios nos llama a su servicio, no por lo que somos, sino que a pesar de quienes somos. Pues hermanos, hasta aquí llegamos con esta clase y nos vemos la siguiente vez. Que Dios les bendiga.